en la fiesta especial para parejas, en el momento en que un hombre al que nunca había visto en mi vida agarró la mano de mi esposa y la apartó de mí como si nunca hubiera sido mía, como si yo no existiera a su lado, el mundo no se detuvo, pero algo dentro de mí murió. La besó allí mismo, delante de todos, y se fue, llevándose consigo no solo a la mujer que amaba, sino todos los planes que alguna vez había soñado. La sala permaneció llena, la música siguió sonando, las luces no parpadearon, nadie se quedó callado, no hubo gritos ni escándalos. El mundo permaneció cruelmente indiferente a la tragedia que acababa de desarrollarse dentro de mí. Cuando finalmente llegué hasta ellos, ella soltó su mano con una demora forzada, como quien se da cuenta de que lo han pillado con las manos en la masa e intenta, en vano, ocultar la escena del crimen. Me miró sorprendida, pero sus ojos estaban húmedos, no de culpa, sino de confusión. Y entonces lo dijo. Lo dijo como si cada palabra estuviera a un paso de todo lo que habíamos construido, aquí termina todo lo que una vez nos llamó. Su voz era firme, ensayada, quizá repetida 1000 veces en su cabeza. Pero por dentro, la vi desmoronarse. Su mirada gritaba lo que su boca ocultaba. Era la mirada de alguien que lo había apostado todo a algo que no estaba seguro de querer realmente. Y yo, sofocado por un dolor indescriptible, simplemente salí de allí sin mirar atrás. Pero antes de irme, aún encontré la fuerza para susurrarme, merezco más que migajas de respeto. Es cruel como el amor puede terminar en silencio. Como algo tan lleno de vida puede morir sin un sonido. Lo que teníamos no era perfecto, pero era nuestro. Era real. Era íntimo, hecho de risas compartidas en la oscuridad, de pequeños gestos que solo nosotros entendíamos. De una complicidad que no se encuentra en cada esquina. Y, sin embargo, solo tomó un instante para que todo se derrumbara. Un instante para que me convirtiera en un extraño para la mujer que una vez fue mi mejor amiga, mi amante, mi compañera de vida. Durante días, intenté comprender dónde la perdí. Que no logré hacer. Si en algún momento dejé de escuchar, de dejar de ver. Intenté encontrar defectos en mí para justificar lo injustificable. Pero no había excusa. Lo que sucedió allí no se trataba de mí, se trataba de ella. Sobre el vacío que intentó llenar con la novedad de un beso prohibido. Sobre el ego que grita más fuerte que la razón cuando la rutina comienza a sofocar. Sobre alguien que confundió la libertad con la irresponsabilidad emocional. Ella pensó que había encontrado algo mejor. Que este hombre, este extraño con una postura segura y una mirada audaz, era el comienzo de un nuevo capítulo. Y tal vez lo fue, pero un capítulo corto y superficial, escrito con pluma corrida. No tardó mucho en darse cuenta de que él no quería un futuro, quería un momento. Un trofeo. Prueba de que podía tener a quien quisiera, incluso a una mujer comprometida. Y cuando el brillo de ese impulso se desvaneció, se encontró sola. No sola como cuando está soltero. Sola como alguien que sabe que ha cometido un error y no puede arreglarlo. Sola como alguien que entiende que ha perdido algo que no recuperará. No miré atrás. No porque no doliera, sino porque si lo hubiera hecho, tal vez lo habría perdonado. Y si hubiera perdonado en ese momento, me habría estado diciendo a mí mismo que mi valor era menor que el de ella. Que el dolor que causó fue un precio justo por amor. Pero sabía que ningún amor sobrevive a la falta de respeto. Y aprendí a amarme más en el mismo momento en que ella decidió olvidarme. Los días siguientes fueron un extraño vacío. Despertar sin su presencia, sin su voz, sin su desorden en el baño, se sentía como una ausencia surrealista. Sin embargo, era una ausencia limpia. Sin mentiras, sin secretos, sin tensión en el aire. La casa se sentía más ligera, pero más triste. Y poco a poco, algo dentro de mí comenzó a reconstruirse. No con prisa, sino con verdad. Reaprendí a sonreír a las cosas simples. Compré plantas. Escuché viejas canciones. Redescubrí mi propio reflejo. Un día, conocí a alguien. Alguien que no llegó tratando de borrar el pasado, sino queriendo construir un presente. Que me miró a los ojos y me vio completa, con todas mis cicatrices. Alguien que no tenía prisa, ni jugaba, ni exigía. Solo presencia. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí elegida de nuevo.
Pero esta vez, por alguien que sabía lo que quería. Meses después, mi ex regresó. No con la misma arrogancia de antes. No con la voz firme con la que se despedía. Volvió con la mirada baja, los hombros encorvados, las manos inquietas. Dijo que me amaba, que se arrepentía. Que lo que hizo fue una locura, impulsividad, estupidez. Dijo que pensaba en mí todos los días. Que soñaba con mi aroma. Que aún conservaba nuestro anillo. Que nunca debía haberme ido. Y por primera vez desde ese día, la escuché. Sin ira, sin ironía, sin dolor. Escuché cada palabra, cada disculpa. Y al final, con calma, le dije que la perdonaba. Pero que no volvería atrás. Que el perdón no era un puente hacia un nuevo comienzo, era el punto final. La liberación. Porque el amor que teníamos, aunque verdadero, no sobrevivió a la traición. Porque aunque quisiera, ya no sabría cómo confiar. Y porque ahora, alguien me elegía cada día, de verdad. Y elegí esta paz, esta construcción, este amor sin secretos. Lloró. Lloró con ese llanto que sale del alma. Que no intenta convencer a nadie de nada, simplemente escapa del cuerpo como si liberara la culpa en forma líquida. Y en ese momento, supe que por fin lo había entendido. No el dolor que me causó, porque nadie lo entiende excepto quienes lo sienten, sino la pérdida de lo que destruyó. El tipo de amor que no se puede recuperar. El tipo de compañía que se construye ladrillo a ladrillo con los años. Y allí, en ese reencuentro sin promesas, se dio cuenta de que yo no era solo el hombre que la amaba. Yo era el hombre que se habría quedado para siempre, si ella también se hubiera quedado. Ella seguía intentando justificarse. Él decía que lo que había tenido con ese hombre era breve, vacío, sin sentido. Que se sentía utilizada. Que se arrepintió en el momento en que él le dio la espalda sin siquiera despedirse. Pero nada de eso importaba ya. Porque el problema nunca fue ese hombre. Fue la elección. El momento en que dejó que mi mano se deslizara entre sus dedos para tomarla de otra persona. El momento en que eligió un impulso sobre la historia que habíamos construido. Un error que no implicó sangre, ni gritos, ni escándalos, pero que mató el amor de la manera más cruel, con frialdad. Ya no sentía rabia. Sentía lástima. Porque me había reconstruido, pero ella aún cargaba con el peso de todo lo que había destruido. Pasó el tiempo. La vida continuó. Y un día, por un capricho del destino o un capricho de la añoranza, recibí una carta suya. No era una carta de reconciliación, ni una súplica desesperada para que volviera. Era una carta de agradecimiento. Escribió que el amor que sentía por mí era el más sincero de su vida. Que, si pudiera volver atrás en el tiempo, me habría estrechado la mano con más fuerza ese día. Que le enseñé respeto, presencia y constancia. Que, incluso sin querer, mi ausencia le enseñó más que mi presencia. Y que me dejó sola, con cariño. Fue una carta triste pero hermosa. Una especie de despedida madura. Un reconocimiento de lo perdido. Y lloré. No porque quisiera volver. Sino porque recordé cuánto amé a alguien que una vez me destruyó. Hoy, miro atrás y no veo resentimiento. Veo aprendizaje. Veo a un hombre roto, pero reconstruido. Que fue traicionado, pero no se perdió. Que eligió amarse cuando el amor del otro terminó. Y que ahora vive un amor completo, sin medias tintas, sin secretos, sin miedo. Pero a veces, cuando cierro los ojos, aún escucho esa frase suya resonando en mi interior: aquí termina todo lo que una vez nos llamó. Y me pregunto, si lo hubiera dicho con arrepentimiento un segundo antes del beso, ¿habría sido diferente? Y ahí es donde comienza la verdadera historia. Bienvenidos al canal. Aquí, la traición no se idealiza, se expone. Nuestras historias son ficticias, pero los sentimientos son reales. Cada historia es un recordatorio de cómo una mala decisión puede destruir el amor verdadero y dejar profundas cicatrices. Este canal no apoya, fomenta ni justificará ningún tipo de traición. Ahora ponte cómodo. Porque lo que estás a punto de escuchar es fuerte, impactante. Y puede cambiar la forma en que ves el amor. Buena historia.
Se conocieron una tarde cualquiera, como tantas otras que parecen insignificantes hasta que se convierten en el punto de partida de una vida. Fue en una cafetería cerca del centro, cuando ambos llegaron tarde a distintas citas y terminaron compartiendo mesa por falta de espacio. Un detalle banal, casi imperceptible, pero que alteraría el curso de todo lo que vendría después. Él, con un libro en las manos y la mirada cansada, tenía el aire de quien observa el mundo en silencio, sin prisas, como si intentara absorber cada detalle antes de hablar. Ella, en cambio, desprendía una energía inquieta, una risa fácil y una forma impulsiva de hablar con las manos mientras contaba cualquier historia. Esa combinación, el hombre tranquilo y la mujer intensa, parecía improbable, pero encontró un equilibrio silencioso. Él se llamaba Daniel, el suyo, Emily. Y a partir de ese encuentro improvisado, las coincidencias comenzaron a multiplicarse, como si el universo hubiera dejado pistas de que necesitaban encontrarse. Durante los meses siguientes, su relación fue creciendo lentamente, con la madurez de quien ya no creía en promesas fáciles, pero también con la ligereza de quien aún quería creer que el amor podía ser seguro, incluso en un mundo tan inestable. Daniel era arquitecto, metódico, analítico, alguien a quien le gustaba planificar hasta el más mínimo detalle antes de tomar cualquier decisión. Emily trabajaba en marketing de eventos y llevaba una vida acelerada, interactuando constantemente con gente, ideas y desafíos. A él le cautivaba su espontaneidad. Ella se sentía segura en su serenidad. Emily le daba color a los días grises de Daniel, y él era la base sobre la que se apoyaba cuando todo a su alrededor parecía girar demasiado rápido. Su conexión creció lentamente, como una casa construida con esmero en sus cimientos. Sin grandes promesas, pero con pequeños gestos que, poco a poco, se transformaron en algo más grande. Vivían solos, pero pronto empezaron a compartir fines de semana. Luego, semanas enteras. Hasta que compartir el mismo techo se convirtió en una consecuencia natural de su relación. Alquilaron un apartamento pequeño pero acogedor en una calle tranquila, lejos del bullicio del centro, donde podían crear su propia rutina. La decoración era fragmentada, cada objeto cuidadosamente elegido, cada rincón de la casa con una historia. Emily trajo sus cuadros coloridos y sus cojines con estampados exagerados. Daniel armó la estantería que albergaba sus libros de arquitectura y las plantas que le gustaba cuidar los domingos por la mañana. La casa era un reflejo exacto de lo que construyeron juntos, un equilibrio entre risas ligeras y silencios profundos. Y a pesar de sus diferencias, había algo fundamental que los unía, el respeto. La conversación. Un deseo genuino de que funcionara. Emily tenía un círculo social grande, agitado y ruidoso. Daniel, más reservado, prefería las reuniones con algunos amigos, las tardes tranquilas en casa. A pesar de esto, nunca se impusieron límites rígidos. Aprendieron el uno del otro. Ella lo llevaba a eventos, fiestas y reuniones, y él le enseñó a disfrutar del silencio, a valorar la calma. En los días en que no estaban de acuerdo, discutían, pero siempre terminaban riéndose de sí mismos. Daniel era el tipo de hombre que prefería escuchar antes de reaccionar, y Emily, incluso con su naturaleza explosiva, siempre sabía cuando exageraba. Tenían algo poco común, un sentido de compañerismo que parecía resistir las turbulencias comunes. Entre ellos, había complicidad, un respeto construido sobre las pequeñas cosas. Él sabía cómo le gustaba el café a ella. Ella conocía los silencios que él necesitaba cuando el día era pesado. Las cosas que no se decían pero se sentían. Esta atención mutua se convirtió en la piedra angular de su relación. Poco a poco, empezaron a hablar del futuro. De comprar un apartamento, de mudarse quizás a otra ciudad. Emily hablaba de matrimonio con sutileza, sin prisas, pero con ojos brillantes. Daniel, siempre pragmático, no era de los que se emocionan fácilmente, pero siempre escuchaba atentamente. No prometía con palabras, sino con hechos. La ayudaba a estudiar para sus exámenes de MBA, conducía horas solo para acompañarla a eventos importantes, la tomaba de la mano en las cenas familiares. Emily solía decir, medio en broma, medio en serio, que Daniel era su refugio seguro. Que con él, todo parecía más claro, más fácil. Él, a su vez, encontraba en ella una luz que iluminaba incluso los días más oscuros.
Ella le recordaba que la vida también se trataba de permitirse cometer errores, reír a carcajadas y cambiar de planes sobre la marcha. Él le recordaba que la estabilidad no era aburrimiento, sino cariño. La vida continuó con sus altibajos, como cualquier relación a largo plazo. Las responsabilidades aumentaron, el tiempo parecía pasar más rápido y, a veces, la rutina fortalecía sus lazos. Pero incluso cuando el agotamiento los vencía, cada día decidían quedarse. Intentarlo. Hablar hasta tarde en la cocina incluso cuando dormir era una carga. Hacer las paces en medio de un día ajetreado. Mirarse con ternura incluso en los momentos más difíciles. Había una base. Una historia que se escribía lentamente, con verdad. Y esto era más que pasión, era amor en su forma más madura. Un día, lo invitó a una fiesta especial para parejas, organizada por un compañero de trabajo. Sería un evento elegante, con música en vivo, una cena completa y actividades interactivas. A Emily le encantaba ese ambiente. Daniel dudó, como siempre ante grandes eventos sociales, pero al final aceptó por ella. Sabía lo importantes que eran esos momentos para ella. Y aunque no era su lugar favorito, estaba dispuesto a ir. Por ella, siempre lo estaría. La semana fue ajetreada, como tantas otras, pero se aseguraron de elegir juntos la ropa, coordinar horarios y reírse de las opciones temáticas de la fiesta. Fue un momento desenfadado, la promesa de una noche diferente, un respiro de la rutina que ambos conocían tan bien. Ella parecía emocionada, radiante. Él, comedido como siempre, pero con la mirada de alguien que disfrutaba viéndola feliz. En los días previos a la fiesta, no hubo señales. Ningún cambio de tono, ninguna distancia evidente. Hubo el mismo intercambio de mensajes durante el día, la misma cena improvisada por la noche, las mismas discusiones sobre series y planes. Emily estaba más involucrada con el trabajo, como era común en esa época del año, y Daniel estaba inmerso en nuevos proyectos. Pero entre ellos, todo parecía estable. Tal vez incluso demasiado cómodo. Y a veces, cuando la rutina se vuelve demasiado constante, algunos corazones inquietos confunden la paz con el aburrimiento. Pero él no lo vio. No en ese momento. Él estaba allí. Presente. Confiado en que estaban en el camino correcto. Confiado en que el amor, cuando es verdadero, soporta incluso el silencio. Y tal vez por eso, no notó las grietas que comenzaban a formarse entre las líneas. Emily nunca dejó de demostrarle cariño. Lo besaba antes de irse, le escribía mensajes al mediodía, se reía de los mismos chistes de siempre. Daniel creía en la estabilidad que habían construido. En la fuerza de su relación, en la solidez del tiempo. Había una historia entre ellos que, a los ojos de cualquiera, parecía inquebrantable. Las redes sociales mostraban fotos sonrientes, viajes juntos, comentarios cariñosos. Los amigos los veían como una pareja ejemplar. Y, de hecho, eso es lo que parecían ser, dos adultos que habían elegido amar de verdad. Pero hay grietas que no hacen ruido. Que se forman lentamente, en el interior. A veces, una palabra no dicha, un sentimiento malinterpretado, un deseo demasiado guardado. Pequeñas fracturas que solo se revelan cuando algo llega y lo destroza todo. Y, en ese momento, nadie sabía que estaba a punto de suceder. Ni siquiera ella. Ni siquiera él. Se acercaba la noche de la fiesta. Emily estaba emocionada, como siempre antes de cualquier evento. Daniel, aunque cansado, seguía con su actitud tranquila y cariñosa. Se apresuró a terminar sus informes, se alisó la camisa y sonrió discretamente mientras ella se quejaba de su vestido. Estaban juntos, en el mismo espacio, en la misma rutina, compartiendo las mismas conversaciones. Pero dentro de ella, algo se agitaba. Algo que ni siquiera ella podía identificar. Y dentro de él, solo había confianza. La certeza ciega de quien cree que cuando lo das todo, no hay razón para dudar. Lo que no sabían, lo que nadie en esa habitación podría haber imaginado, era que esa noche no sería solo una fiesta. Sería el principio del fin de una historia que parecía destinada a perdurar. Y todo comenzaría con una mirada. Con un gesto. Con una decisión. A partir de ese momento,
nada volvería a ser igual. Y ambos descubrirían, de la forma más cruel, que el amor, por fuerte que sea, no puede sobrevivir cuando se rompe el respeto. Pero eso, aún estaba por venir. La fiesta fue solo el comienzo, el detonante de algo que nadie allí podría haber previsto. El salón, con sus cálidas luces y risas dispersas, parecía inofensivo, pero entre las parejas que bailaban y brindaban, algo estaba a punto de estallar. Daniel, con traje oscuro y mirada serena, siguió a Emily entre las mesas, orgulloso, aunque un poco fuera de lugar en el ambiente ruidoso. Ella, radiante, saludó a colegas y amigos, su cabello brillando en la luz amarilla, su perfume marcando su paso. La observó con cariño, admirando lo bien que encajaba en el ambiente. Pero hubo algo sutil, casi imperceptible, que comenzó a cambiar esa noche, una mirada intercambiada en silencio, un roce que se prolongó más de lo debido, una inquietud oculta tras sonrisas. Daniel lo notó, pero lo ignoró. Creía en ella. Creía en todo lo que habían construido. No era un hombre de celos vacíos, ni de sospechas infundadas. Y fue precisamente esta confianza la que lo cegó. Lo que sucedió a continuación quedó grabado en su memoria como una pesadilla vivida con total lucidez. Un hombre desconocido se acercó, con una confianza que rebosaba arrogancia. Le dijo algo al oído, y antes de que Daniel pudiera comprender, el gesto se materializó. Un beso. Un beso público, inesperado, cortante. La habitación pareció quedar en silencio. Emily se quedó inmóvil, sin reaccionar. Durante unos segundos, Daniel no comprendió lo que veía. Luego, la conmoción se convirtió en un vacío paralizante. Intentó decir algo, pero no le salieron las palabras. El hombre simplemente sonrió, como si ganara un juego invisible, y se alejó, llevándose consigo la poca dignidad que le quedaba en aquella escena. Daniel se acercó, atónito, y Emily, en un reflejo tardío, soltó la mano del desconocido, retrocediendo un paso. Y fue entonces cuando pronunció aquellas palabras que lo atravesaron como una cuchilla: aquí termina todo lo que una vez nos llamó. Lo dijo sin tartamudear, sin dudarlo, pero con los ojos temblorosos. Se quedó allí, sin voz, sintiendo cómo su cuerpo se volvía pesado, su corazón destrozado en silencio. Luego se dio la vuelta y se fue. No hubo escándalo ni público. Solo el sonido distante de la música que volvía a sonar, como si nada hubiera pasado. En los días siguientes, el silencio se convirtió en un cruel compañero. Ninguna explicación, ningún intento de contacto. Ella desapareció. Daniel intentó comprender, buscando significado en los recuerdos, repasando cada momento de sus vidas, buscando una señal, un fallo, una escapatoria. No encontró nada. Lo que quedó fue un mar de preguntas sin respuesta. Hasta que, semanas después, ella lo contactó. Lo llamó tarde una noche, pidiendo hablar. Su voz sonaba temblorosa, cansada, como alguien con demasiado peso. Se encontraron en el mismo café donde todo comenzó. El destino, caprichoso, los volvió a encontrar en el mismo lugar donde una vez se enamoraron. Pero esta vez, no hubo sonrisas. Solo un abismo entre ellos. Ella llegó primero, con los ojos hinchados y el rostro pálido. Cuando él se sentó, intentó sonreír, pero el gesto se apagó antes de que pudiera empezar. Por un momento, guardaron silencio. Él esperó a que ella hablara, pero su voz parecía atascada en su garganta. Hasta que, finalmente, la soltó. Dijo que necesitaba decir la verdad. Que no soportaba el peso de lo que había hecho. Que el hombre de la fiesta no era una coincidencia, ni un desconocido. Era alguien de su pasado. Alguien que creía haber olvidado. Dijo que, antes de conocer a Daniel, había tenido una relación turbulenta con ese hombre, alguien que le hizo creer que nunca sería suficiente, que jugó con sus sentimientos, y que, al volver a verlo en esa fiesta, sintió algo confuso, algo que no podía explicar. Pensé que necesitaba entender lo que aún sentía, dijo, mientras las lágrimas caían lentamente. Pero en el momento en que todo sucedió, me di cuenta de que no había amor en absoluto, solo vacío. Y en ese vacío, perdí lo mejor que había tenido. Daniel escuchó en silencio. Con el pecho apretado. Sus manos temblaban, aferrándose al borde de la mesa. No se trataba solo del beso.
Se trataba de todo en lo que creía. De la confianza destruida. Del amor deshecho por un momento de debilidad. Ella continuó. Dijo que el hombre, después de eso, desapareció. Que ya no quería contacto, que la trataba con frialdad, como si nunca hubiera significado nada. Me utilizaron, murmuró con la voz quebrada. Pero no quiero que suene a excusa. Tomé una decisión. Y te perdí. Respiró hondo. No respondió de inmediato. En su interior, la ira se mezclaba con el dolor, la incredulidad con la tristeza. No me perdiste por él, dijo finalmente. Me perdiste cuando decidiste olvidarme, aunque fuera por un segundo. Cuando elegiste vivir un momento y destruir una historia. Bajó la mirada, incapaz de mirar al hombre que una vez la había amado más que a nada. La conversación continuó entre pausas y lágrimas. Ella pidió perdón repetidamente, pero él sabía que el perdón no sería un puente, solo un cierre. Emily intentó explicar que se había sentido asfixiada por la rutina, que necesitaba demostrarse algo a sí misma, pero la verdad era que ninguna explicación era suficiente. Daniel la miró y vio a una desconocida. Una mujer que ya no reconocía. La misma mujer que una vez lo hizo reír hasta llorar, ahora lo hacía sangrar por dentro con palabras de arrepentimiento. Se puso de pie, listo para irse, pero ella le tomó la mano una última vez. Me odiarías menos si supieras el resto, dijo, en un tono apenas audible. Él se giró, su mirada se endureció, y ella reveló lo que había ocultado hasta ese momento, que el hombre de la fiesta lo había planeado todo. Que sabía quién era Daniel. Que el beso fue una provocación, una especie de venganza personal, no contra ella, sino contra el propio Daniel. Se quedó quieto, intentando comprender lo absurdo. ¿Venganza?, preguntó confundido. Emily asintió, llorando. Dijo que el hombre era hermano de una exnovia de Daniel, alguien que nunca aceptó el fin de una relación de juventud. Que, al reencontrarse con Emily en un evento de trabajo, descubrió que estaba casada con él. Y, por pura perversidad, montó el escenario perfecto para humillar públicamente a Daniel. Emily, inconsciente de nada, se dejó arrastrar. Y en cuanto se dio cuenta, ya estaba atrapada en una trampa emocional que lo destruyó todo. Fui estúpida, Daniel. Fui débil. Creí que estaba reviviendo algo mío, pero él solo me estaba usando para llegar a ti. Daniel volvió a sentarse, con el corazón latiéndole con fuerza, sus pensamientos confusos. Todo tenía sentido ahora, la mirada provocadora, la confianza arrogante, la forma en que el hombre parecía conocer sus gestos, sus reacciones. Por un instante, el odio se mezcló con la compasión. Miró a Emily y vio lo rota que estaba, lo consumida que estaba por el arrepentimiento. Pero también vio que nada de eso borraba lo sucedido. Podrías haber dicho que no, dijo con voz fría y controlada. Podrías haberte ido. En cambio, me dejaste allí, viéndome morir por dentro. Ella lloró, encorvada, con la cara enterrada entre las manos. No sabía qué sería el final, murmuró. Pero lo fue, respondió él. Fue el final en el momento en que elegiste otra mano para tomar. El silencio se extendía entre ellos como un muro. Emily intentó acercarse, pero él retrocedió. No te odio, dijo finalmente con voz temblorosa. Pero ya no te amo. Y eso es lo más triste. Lo observó con los ojos llorosos, como si intentara capturar ese momento, la última mirada de alguien a quien aún le importaba lo suficiente como para despedirse sinceramente. Se levantó, dejó dinero en la mesa y se fue, dejando atrás el aroma del café y una historia que nunca volvería. En los días siguientes, intentó enviar mensajes, cartas, correos electrónicos, cualquier forma de contacto. Daniel no respondió. No buscaba venganza, solo paz. Y la paz llegó, pero acompañada de un vacío que tardó en llenarse. Emily, por otro lado, se hundió en el arrepentimiento. Descubrió que el hombre había desaparecido del país, que todo lo que había vivido estaba destinado a destruirla y que su vida se había convertido en el campo de batalla de una decisión imprudente. Y cuando finalmente encontró el coraje para mirarse a sí misma, se dio cuenta de que había perdido algo que nunca volvería a encontrar, la confianza de alguien que la amaba de verdad. Pasó el tiempo, y Daniel siguió adelante. No con rapidez,
ni con alivio, sino con una calma ganada con esfuerzo. Aprendió a perdonar no por ella, sino por sí mismo. Porque odiarla significaría mantenerla viva en su interior. Meses después, al recibir la carta que ella le envió, con palabras de arrepentimiento y gratitud, lloró por última vez. No de dolor, sino de liberación. Su historia había llegado a su fin, y su amor, aunque muerto, aún dejaba ecos. Pero él sabía, algunas historias terminan para que otras puedan comenzar. Y fue con esta comprensión que Daniel finalmente se permitió seguir adelante. Daniel no buscó venganza, no deseó daño, ni buscó respuestas más allá de las que ya tenía. En cambio, eligió el camino más difícil y maduro, seguir adelante. Después de su última conversación con Emily, comprendió que nada podría reconstruir lo que había sido destruido. Ninguna palabra, lágrima o gesto podría restaurar la inocencia de amar sin miedo, la libertad de confiar con los ojos cerrados, la calidez de los domingos compartidos sin tensión. No había vuelta atrás, y no quería un nuevo comienzo sostenido por escombros. Decidió mudarse de casa. Ese apartamento, una vez el hogar de tantos sueños, ahora era solo un doloroso recordatorio de lo que se había perdido. Se llevó consigo solo lo que era legítimamente suyo y dejó atrás todo lo que albergaba recuerdos compartidos. El sofá donde reían, la estantería donde guardaban libros, las paredes que escuchaban sus silencios, todo permaneció, parte de una historia que ya no quería revisitar. La nueva casa era más pequeña, más discreta y estaba ubicada en un barrio más apartado, rodeada de árboles y silencio. Era un espacio que representaba justo lo que necesitaba, paz. Durante los primeros meses, sintió el peso de la soledad con más fuerza de la que jamás imaginó. La ausencia se manifestaba en los detalles más banales, al cocinar, al doblar la ropa, al escuchar una canción que le gustaba. Pero con el tiempo, lo que le dolía se convirtió en un eco lejano. No la odiaba. Simplemente ya no lo sentía. Y quizás ese fue el peor castigo para alguien que lo lastimó con la esperanza de permanecer inolvidable. Daniel no estaba congelado en el pasado. Estaba, poco a poco, renaciendo. Y fue durante este periodo de reconstrucción silenciosa que conoció a alguien. No llegó con promesas ni urgencia. Llegó con sencillez. Era de esas personas que hablan con calma y escuchan atentamente. Se conocieron en una feria del libro, durante una conversación sin pretensiones sobre un viejo autor. Al principio, Daniel se sintió aprensivo. Miedo a la repetición, al dolor, a la rendición que conlleva la vulnerabilidad. Pero ella no lo presionó. Le dio tiempo, espacio y, sobre todo, verdad. Era diferente a todo lo que había conocido. Con ella, no había juegos ni inestabilidad. Todo era sencillo, como debía ser. Y por primera vez en mucho tiempo, volvió a sonreír levemente. A hablar hasta altas horas de la noche. A soñar sin miedo. Mientras tanto, Emily siguió un camino muy diferente. La primera consecuencia fue la soledad. No la soledad física, sino la que llega cuando te das cuenta de que, incluso rodeado de gente, nadie más te ve con el mismo respeto. La traición expuesta hizo que sus amigos se alejaran. Su hermana, confidente durante tantos años, no pudo ocultar su decepción. Su madre, aunque intentó comprender, no pudo ocultar su mirada triste cuando se sacó el tema. Emily comenzó a vivir con el peso del arrepentimiento. Perdió el entusiasmo por el trabajo, la energía para conversar, el brillo en sus ojos. Intentó contactar con el hombre que la utilizó, pero él nunca respondió. El dolor de ser utilizada se agravó con el remordimiento de haber desechado el único amor que realmente la eligió por completo. Intentó reconstruir su vida sola. Fue a terapia, escribió cartas que nunca envió, visitó lugares que solía ir con Daniel, como si encontrara pedazos de sí misma esparcidos por todas partes. Nada funcionó. La verdad era cruel, no solo había perdido a un hombre, había perdido la admiración de todos a su alrededor, incluida ella misma. Años después, irónicamente, se enteró de que Daniel estaba casado de nuevo. Que vivía bien. Que sonreía más. Que tenía una hija. La noticia fue como un golpe. No de envidia, sino de conciencia. Allí, en el nacimiento de otra familia, comprendió que la habían olvidado.
Y lo más doloroso no fue ser abandonada, fue saber que el amor que una vez recibió no había dejado raíces en nadie más que en ella. Para Daniel, ella se convirtió en historia. Y su pasado había sido enterrado con dignidad. Emily, por su parte, continuó viviendo con la sombra de lo que había destruido. Una mañana cualquiera, recibió una carta. No era una respuesta de Daniel, sino una tarjeta de su esposa, quien había escuchado toda la historia. Las palabras eran cordiales, firmes, y decían que respetaba el lugar que Emily había ocupado en la vida del hombre que ahora era su esposo. La carta terminaba con una frase que la destrozó: gracias por dejarlo ir, aunque fuera egoísta. Hoy es verdaderamente feliz. Emily leyó y releyó esa frase decenas de veces. Lloró durante horas. Y finalmente, aceptó que había tomado decisiones irreversibles. La vida continuó. Para ella, más despacio. Con más silencios que conversaciones, más recuerdos que planes. Nunca volvió a experimentar un amor como ese. Ni siquiera lo intentó. Sabía que una vez perdido, nunca se puede volver a encontrar. Daniel, en cambio, vivió su segunda oportunidad con más sabiduría. No se volvió cínico ni cerrado. Se sintió completo. Amó de verdad, pero sin ingenuidad. Aprendió que el amor no es invencible, que el respeto es la base de cualquier historia. Con su nueva pareja, construyó una familia basada en el diálogo, las decisiones cotidianas y una libertad que no niega la lealtad. Cuando nació su hija, abrazó a esa pequeña criatura y pensó en el camino que había recorrido. En todo lo que había perdido. En todo lo que había encontrado. Y supo, con la más serena certeza del mundo, que había ganado. No porque hubiera superado la traición, sino porque no había permitido que ésta definiera su vida. Hoy escribe cartas que nunca envía. Anota sus sentimientos en viejos cuadernos, quizá por costumbre, quizá por catarsis. Y en uno de ellos, escribió una vez: perdonar no es olvidar. Es recordar sin dolor. Esa era su verdad. El dolor pasó. El recuerdo permanece. Pero ahora ya no pesa. Solo enseña. Y para quienes nos han seguido hasta aquí, quiero saber, ¿qué les pareció esta historia? Comenten abajo, compartan su opinión y cuéntenos qué sintieron después de escuchar esta profunda y verdadera historia. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas historias emocionantes. Esta historia nos muestra claramente cómo la traición no solo destruye una relación. Destruye el respeto, destruye la confianza y desarraiga los sueños. Es una decisión que a menudo no tiene vuelta atrás. E incluso si llega el perdón, no siempre construye puentes. A veces, simplemente marca el final. Porque el amor, por fuerte que sea, no puede sobrevivir a la ausencia de la verdad. Que esta historia sirva de advertencia, de espejo y de cura. Y nunca lo olviden, este canal no apoya, normaliza ni fomenta ningún tipo de traición. Aquí, exponemos nuestras heridas para que otros no tengan que sufrir. Nos vemos en la próxima historia.